Derechos de las mujeres y comunidad LGBTQI+. Buenos días. En el noticiero de hoy les vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ y más. Es necesario hablar de ellos porque muchas personas no los conocen en su totalidad. Primero hablaremos de los derechos de las mujeres, que uno de ellos es el derecho a vivir libre de violencia y discriminación. Este derecho implica que ninguna mujer debe ser víctima de violencia ni recibir un trato desigual por su género. Es una condición básica para vivir con dignidad y está respaldado por el artículo 4 de la Constitución y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Otro sería el derecho a la salud. Las mujeres tienen derecho a acceder a servicios de salud física y mental de calidad. Esto garantiza su bienestar integral y se reconoce en el artículo 4 de la Constitución. Derecho a la educación. Se refiere a todas las mujeres y niñas deben tener acceso a la educación en igualdad de condiciones, sin discriminación, como lo establece el artículo 3. Derecho a la participación política. Este derecho permite a las mujeres votar, ser elegidas y participar activamente en la toma de decisiones dentro de la sociedad de acuerdo con el artículo 41. Derecho a la igualdad económica. Implica que las mujeres deben recibir el mismo salario por el mismo trabajo y contar con oportunidades laborales justas, tal como lo señala el artículo 123. Derecho a poseer bienes y recursos. Las mujeres pueden ser propietarias y administrar sus propios recursos económicos de manera independiente, con base en el artículo 1 y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Otro sería derechos sexuales y reproductivos. Este derecho reconoce que cada mujer puede decidir libremente sobre su cuerpo, su maternidad y su vida reproductiva, como lo establece el artículo 4. Y por último, un derecho a decidir sobre su vida personal. Incluye la libertad de elegir su proyecto de vida, sus relaciones y su forma de vivir en relación con el derecho libre al desarrollo de la personalidad en el artículo 1. Libertad de movimiento. Las mujeres pueden desplazarse libremente dentro y fuera del país sin restricciones injustificadas, como lo indica el artículo 11. Otro sería los derechos de la comunidad LGBTQ y más. Derecho a la no discriminación. Las personas de la comunidad LGBTQ tienen derecho a no ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, conforme al artículo 1 de la Constitución. Derecho al libre desarrollo de personalidad. Este derecho permite que cada persona viva de acuerdo con su identidad y expresión de género, sin imposiciones, también reconocido en el artículo 1. Derecho a la salud. Incluye el acceso a servicios de salud sin prejuicios ni exclusión garantizado por el artículo 4. Derecho a la educación. Todas las personas deben poder estudiar en entornos seguros y sin discriminación, como lo establece el artículo 3. Derecho al matrimonio y a formar una familia. Las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse y formar una familia, con base en el principio de igualdad reconocido en el artículo 1. Derecho a la identidad. Especialmente en el caso de personas trans, implica el reconocimiento legal de su identidad, lo cual se relaciona con el artículo 1. Derecho al trabajo digno. Garantiza el acceso a empleo sin discriminación y en condiciones justas, por señalar el artículo 123. Casos que han ocurrido aquí en México en donde se ha vulnerado y violado los derechos de las mujeres y o la comunidad LGBTQI+. El primer caso les queremos platicar es el de Carmen Sánchez. Ella es una mujer mexicana que sobrevivió a un intento de feminicidio, ya que su expareja la atacó con ácido. A partir de este momento su vida cambió completamente, porque sufrió daños físicos muy graves y ha tenido que someterse a múltiples cirugías y tratamientos. Carmen se ha convertido en activista, buscando justicia y visibilizando la violencia que viven muchas mujeres en México. Escuchando su caso, se pueden identificar varias violaciones a sus derechos. Primero, su derecho a vivir libre de violencia, ya que fue víctima de un ataque extremadamente grave. También se vulneró su derecho a la salud debido a las consecuencias físicas y emocionales del ataque, que han requerido atención médica constante. Se afectó su derecho al acceso de justicia porque hubo retrasos, negligencias y falta de seguimiento adecuado por parte de las autoridades. Se violó su derecho a la información como víctima, ya que no fue notificada cuando su caso fue cerrado. Y por último, se vulneraron su derecho a la reparación del daño y a la protección del Estado, porque no se garantizaron completamente las medidas necesarias antes de haber concluido su caso. Otro caso sería el famoso Devani Escobar. Fue una joven de 18 años en Nuevo León que desapareció después de salir de una fiesta en abril de 2022. Días después, su cuerpo fue encontrado en una cisterna de un motel. Su caso generó una gran indignación en México, no solo por la violencia que sufrió, sino también por las irregularidades y contradicciones en la investigación por parte de las autoridades. A partir de este caso se pueden identificar varias violaciones a sus derechos. Se vulneró su derecho a la vida y a vivir libre de violencia, ya que fue víctima de un feminicidio, una de las formas más graves de violencia contra las mujeres. También se afectó su derecho a la seguridad y a la protección del Estado, considerando que no se garantizaron condiciones que permitieran prevenir su desaparición ni una respuesta eficaz en el momento en el que ocurrió.
Se observa igualmente que una violación a su derecho al acceso a la justicia debido a las fallas, negligencias e inconsistencias en la investigación, lo que dificultó el esclarecimiento del caso. Su derecho a la dignidad también fue vulnerado, ya que hubo filtraciones de información e imágenes, lo cual provocó una revictimización y exposición innecesaria. Finalmente, significa una afectación al derecho a la verdad y a la reparación para su familia, ya que el caso ha sido completamente esclarecido. Bien, ahora continuamos con el caso de Adriana Palacios. Es una mujer que vivió una situación muy complicada durante su parto, donde sufrió violencia obstétrica. Durante ese proceso no recibió una atención adecuada por parte del personal médico, hubo negligencias y un trato poco humano, lo que terminó teniendo consecuencias muy graves, incluso la muerte de su hija recién nacida. Su caso ayuda a entender que este tipo de situaciones no son aisladas y que muchas mujeres pueden pasar por experiencias similares dentro de los servicios de salud. En base a los derechos que se vulneraron, está el derecho a la salud, el cual se vio afectado porque no recibió la atención segura y de calidad que necesitaba en un momento tan importante. También se nota una afectación a sus derechos a una atención digna, ya que el trato que recibió no fue respetuoso ni adecuado a su situación. Se vulneró su derecho a la información y al consentimiento informado, porque no se le explicó claramente lo que estaba pasando ni pudo tomar decisiones completas sobre su propio proceso. Esto también se relaciona con su derecho a la autonomía sobre su cuerpo, ya que no se respetaron del todo sus decisiones durante el parto. Además, su derecho a la dignidad se vio afectado, considerando el tipo de trato que puede darse en estos contextos cuando no se prioriza el bienestar de la paciente. Y por último, se puede hablar de la vulneración al derecho a la vida y a la integridad, por las consecuencias tan graves que tuvo la atención médica recibida. Bien, ahora vamos con el caso de Zoe. Es una mujer trans de 28 años que fue atacada con ácido en el centro de Guadalajara. Un hombre se acercó en la calle, habló con ella y después regresó para arrojarle una sustancia corrosiva en el rostro y en el cuerpo. Las lesiones después del ataque, la situación se vuelve todavía más delicada. Cuando intentó recibir atención médica, el primer hospital al que acudió se negó a atenderla. Más tarde, en otro centro médico, la atención fue insuficiente y tuvo que regresar días después para ser operada desde urgencia. Este caso no solo muestra una agresión directa, sino varias formas de violencia que se acumulan en muy poco tiempo. Por un lado, se vulneró su derecho a la vida, a la integridad y a vivir libre de violencia, porque el ataque con ácido es una forma extrema de agresión que busca causar daño permanente. También se afecta su derecho a la salud, no solo por las heridas, sino porque no recibió una atención médica inmediata y adecuada cuando más la necesitaba. Hay una clara vulneración a sus derechos a la no discriminación, ya que la negativa del hospital se ha señalado como un acto de transfobia, es decir, un trato desigual por su identidad de género. Se ve afectado su derecho a la dignidad porque la forma en que fue tratada después del ataque refleja falta de respeto hacia su condición como persona y se pone en duda su derecho a la protección por parte del Estado, considerando que el agresor no fue detenido de inmediato y que el caso refleja un contexto más amplio de violencia hacia las personas trans. Por último, hablaremos del caso de Natalia Lane. Permite ver una realidad mucho más compleja que un solo hecho de violencia. Ella es una mujer trans, activista y trabajadora sexual que sobrevivió a un intento de transfeminicidio, después de que un cliente la atacara con un arma blanca en un hotel. A partir de ese momento, su vida no solo se vio afectada por la agresión, sino también por todo lo que vino después en su búsqueda de justicia. Lo que llama la atención es que este ataque no fue hecho aislado. Antes de esto, Natalia ya había vivido distintas formas de violencia, desde agresión física hasta obstáculos dentro del sistema. Cuando la pérdida de expedientes en denuncias previas, esto nos muestra que en muchos casos la violencia se vuelve algo constante y acumulativo. Desde ahí es posible identificar varias afectaciones a sus derechos. Por ejemplo, su derecho a la vida y a la integridad claramente se pone en riesgo con el intento de asesinato que sufrió. Pero también aparece el tema de la discriminación, ya que las mujeres trans suelen enfrentarse a mayores niveles de violencia y exclusión, lo que influye directamente en este tipo de situaciones.